Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Y como lo veníamos hablando, cumple más de 3 horas la lectura del sentido de fallo en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. La jueza Sandra Heredia declaró legales las interceptaciones que en su momento se hicieron al exmandatario. Avaló también el uso de un reloj grabadora en la cárcel por parte del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y aseguró que el testimonio del senador Iván Cepeda es digno de credibilidad. Juan Esteban Quintero. Jennifer, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes de Mañanas Blue. Seguimos acompañando esta audiencia de lectura del sentido de fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal. Una audiencia que desde el inicio estuvo marcada por un fuerte discurso que entregó la jueza Sandra Heredia, en donde aseguró que se iba a tomar su tiempo para sustentar la decisión que había tomado y decirle a todos los que están viendo esta audiencia, este sentido del fallo, que ella va a tomar una decisión de acuerdo al derecho y alejado de cualquier motivación política. Pues el primer aspecto que tuvo esta audiencia fue cuando se avalaron nuevamente esas interceptaciones entre el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena, en donde se habla sobre esas múltiples visitas que habría hecho su abogado investigador a varias cárceles del país con el propósito de buscar la retractación de los señalamientos que habían hecho estos exjefes paramilitares por allá en el año 2011 y 2012, en donde vinculaban a Álvaro Uribe y a Santiago Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia. Pues ese fue el primer aspecto del cual se refirió la juez Sandra Heredia, que estas interceptaciones, si bien se hicieron en el marco de una indagación que se estaba adelantando en contra del congresista Nilton Córdoba en el año 2017-2018, pues no actuaron de mala fe los funcionarios del CTI de la Corte Suprema de Justicia, que terminan teniendo acceso a estas grabaciones y que desencadena en el giro de 180 grados que termina dando el proceso, en donde Iván Cepeda deja de ser investigado y pasa a ocupar el rol de víctima, y el expresidente Álvaro Uribe pasa a sentarse hoy en el banquillo de los acusados. Un punto muy importante: se ha referido la jueza Sandra Heredia a los dos testigos más importantes quizás de este caso, que es el senador Iván Cepeda y también el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Sobre el senador Iván Cepeda, dijo la jueza Sandra Heredia que es un testigo que goza de total credibilidad, en donde a lo largo de este juicio explicó esas diferentes visitas que hizo a cárceles del país, pero también una visita que hizo a los Estados Unidos, en donde se entrevistó con varios exjefes paramilitares, entre ellos Juan Carlos Sierra, alias el Tuzo Sierra. Pero quizás el aspecto más importante que ha mencionado la jueza Sandra Heredia tiene que ver con Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave de la Fiscalía, y lo que dijo la jueza Sandra Heredia es que la defensa, a cargo del abogado Jaime Granados, no pudo comprobar que Juan Guillermo Monsalve no era paramilitar y no hacía parte del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. A lo largo de este juicio, en reiteradas ocasiones vimos como el abogado Jaime Granados dijo que Juan Guillermo Monsalve no era testigo de nada. Incluso se hablaba de que, como él no fue aceptado en la Justicia Especial para la Paz, la JEP, como paramilitar, pues él no podía considerarse como un integrante de este grupo al margen de la ley. Pues lo que dijo la jueza Sandra Heredia es que no se logró probar esa parte que venía citando el abogado Jaime Granados, y dijo lo siguiente, si me disculpa Jennifer, dijo lo siguiente: lejos de demostrar que Monsalve Pineda no perteneció al grupo insurgente, lo que sí permitió corroborar fue ese excesivo afán de desacreditarlo. La audiencia sigue a esta hora, Jennifer y compañeros. 12 del día, 5 minutos, gracias Juan Esteban, y vamos a las afueras del complejo judicial de Palo Quemado, donde hubo confrontaciones entre seguidores y detractores del expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué pasa a esta hora? ¿Cómo está el ambiente? Le preguntamos a Sergio Barbosa. Muy buenas tardes. Hola, Slobodan. Sí, señor, pues mire, los ánimos estuvieron muy caldeados hace unos minutos aquí a las afueras del complejo judicial de Palo Quemado. Pues hubo una muy dura confrontación entre simpatizantes y contradictores del expresidente Álvaro Uribe. Todos los periodistas seguimos frente al complejo judicial, pero también hay personas con sus celulares escuchando la audiencia, que a esta hora sigue su curso, en donde la juez Sandra Heredia le dará a conocer al país su decisión sobre uno de los casos judiciales más sonados de los últimos tiempos en Colombia. No sobra decir que hay un fuerte dispositivo de policía a lo largo de la calle 19 y Palo Quemado está totalmente rodeado de policías. Frente a una de las puertas, pues hay quienes siguen y quienes apoyan al expresidente Álvaro Uribe, pero
En la acera contraria están quienes gritan arengas en contra del ex jefe del Estado. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos a cómo se desarrolla el clima aquí a las afueras de Palo Quemado. En el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Jennifer. Sí, señor, con un impacto político, pero también social. Estaremos siguiendo estas informaciones. Y en más noticias, la Cancillería reveló la cifra de colombianos deportados desde Ecuador a Colombia. Estas personas estaban privadas de su libertad, pero fueron expulsadas del país. El presidente Gustavo Petro intentó comunicarse con su homólogo Daniel Noboa para hablar del tema, pero no obtuvo respuesta. Caterina Ávila. Más de 600 colombianos que estaban privados de su libertad en Ecuador fueron deportados por orden del gobierno de Daniel Noboa y como respuesta al hacinamiento en las cárceles de ese país, la Cancillería colombiana insiste en que fue un acto unilateral, como se espera que otros 1.000 connacionales lleguen a Colombia por Rumichaca. El gobierno nacional hace un llamado a que sea una entrega coordinada. Habla el vicecanciller Mauricio Jaramillo. El problema con esta llegada es que nosotros recibimos el 8 de julio menos de 350 expedientes y la gente que está llegando son 603, entonces ahí digamos que no hay mucha concordancia entre la información que recibimos a comienzos de julio con la gente que está llegando y en segundo lugar tan poco tiempo. Nosotros esperábamos tener una reunión de coordinación para la entrega de esas personas, esa reunión no se dio y nos llegaron este grupo de personas, entonces esperamos que si va a haber nuevas deportaciones, estas se hagan dentro del marco de una gestión binacional y no por una decisión unilateral. La mayoría de estos colombianos son hombres y un pequeño grupo mujeres. El Ministerio del Interior está soportando con el transporte el retorno a diferentes partes del país a los colombianos deportados de Ecuador. Y cambiamos de tema porque el procurador general Gregorio El Hash condenó el atentado terrorista que dejó 4 policías heridos en el occidente de Popayán. Cristian Correa. El procurador general de la Nación, Gregorio El Hash, rechazó de manera enérgica el atentado terrorista ocurrido en el pasado domingo en Popayán, Cauca, donde 4 uniformados de la Policía Nacional resultaron heridos tras la explosión de un artefacto lanzado contra su patrulla. Los hechos se registraron en la calle Quinta frente al barrio Santo Domingo, en el occidente de la ciudad, cuando un artefacto explosivo improvisado fue lanzado desde una motocicleta en movimiento hacia una patrulla que realizaba labores de vigilancia. El vehículo fue interceptado y los uniformados heridos fueron trasladados a centros médicos. Ante el ataque, el Hash advirtió que resulta inadmisible que el Cauca se haya convertido en un fortín de grupos terroristas y delincuenciales y llamó a las autoridades a implementar medidas urgentes para evitar la repetición de estos hechos. También exhortó a las instituciones a fortalecer la articulación interinstitucional en materia de seguridad. El jefe del Ministerio Público envió un mensaje de solidaridad a los policías afectados, a sus familias y a la comunidad en general. Además, destacó la resiliencia de los habitantes de Popayán y su compromiso con la construcción de paz, asegurando que la ciudadanía es el valor más importante y el mecanismo más eficiente para enfrentar a los violentos. Industriales del arroz advierten que fijar un precio de compra para el arroz puede salir costoso a los consumidores y a toda la cadena arrocera. Marcela Peña, ¿de qué se trata? Aunque hay paz entre el gobierno y los arroceros, los industriales están advirtiendo que la cosa podría salirnos mal a largo plazo. Esta vez no fue una carta, fue un comunicado a la opinión pública en el cual Induarroz advierte que el acuerdo entre el gobierno nacional y los productores para fijar un precio de compra al arroz puede salirnos caro a todos, incluyendo por supuesto a los consumidores a través de una mayor inflación. Dicen los arroceros de Induarroz que les llama la atención que el precio que se acordó con los agricultores a través de esa resolución supera el precio con el cual ellos en su momento tomaron la decisión de sembrar. En otras palabras, esta resolución va a terminar incentivando el cultivo del arroz en el país y por ende la sobreoferta. Según Induarroz, las dinámicas que se van a desencadenar a partir de esta medida no están claras y podrían generar desequilibrios duraderos en toda la cadena productiva. La historia, dice Induarroz, ha demostrado que el camino más seguro y sostenible para el agro es el de la planeación, la información, la competitividad y el ordenamiento productivo. Y es que para los industriales, el origen de todos los males aquí fue una siembra excesiva de arroz, una sobreoferta que supera por mucho las planeaciones recomendadas por el gobierno nacional. Y vamos ahora al departamento de Antioquia porque hay polémica por una fiesta, una rumba de las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Briceño, en medio de música, de licor, de pólvora y armas. Integrantes del Frente 36 departieron con la comunidad. Héctor David Santamaría.
En las últimas horas se ha hecho virales en redes sociales videos de toda la parranda en la vereda Gurimán, sector El Hoyo, donde sus protagonistas serían integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC, que hasta se motivaron a cantar y tirar pólvora en una improvisada tarima. El festejo se extendió hasta el amanecer y donde se rumora incluso estuvo presente Alex Primo Gay, cabecilla de esta estructura armada por el cual hay una recompensa vigente de hasta 100 millones de pesos ofrecida por la gobernación de Antioquia. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre estos hechos que detonan la libertad con la que permanece el grupo ilegal en la zona norte de Antioquia. 7 municipios de Santander resultaron afectados por fuertes lluvias y vendavales que se presentaron en las últimas horas. La situación más crítica se vivió en Cimitarra y el corregimiento de Puerto Laya. También reportan deslizamientos en zonas rurales. Verónica Rincón. En los municipios de Betulia, Landazuri, Contratación, El Hato, Cepitá, Suaita y Cimitarra, fuertes lluvias acompañadas de vientos provocaron inundaciones, daños en cultivos, redes eléctricas y la caída de árboles. Una de las zonas más afectadas por los aguaceros en las últimas 48 horas es el corregimiento de Puerto Laya, en Cimitarra, donde un vendaval de afectaciones a varias viviendas, sobre todo en lo que tiene que ver con sus techos, sus cubiertas. Afortunadamente, hasta el momento pues, no se reportan pérdidas humanas, pero las afectaciones pues son importantes. Pues estamos reunidos con el Comité de Gestión de Riesgo para poder atender esta emergencia oportunamente. En San Gil hay alerta por la creciente de las quebradas Afanadora y Agua Amarilla en el sector 2 Quebradas Afrodita y la vereda El Tambor. Hablamos ahora de las conclusiones del Consejo de Seguridad que se registró en las últimas horas en el departamento del Huila tras la masacre registrada en zona rural del municipio de La Plata. Silvia Ronel Artunduaga. Al término del Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en La Plata, tras la masacre ocurrida el pasado viernes 25 de julio en la vereda El Salado, donde 4 jóvenes fueron asesinados y 2 más resultaron heridos, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, anunció una serie de medidas para garantizar la seguridad y tranquilidad en el occidente del departamento. Hay un plan de acción muy seguro para darle confianza a la población de La Plata y del occidente del departamento. En segundo lugar, todas las capacidades policiales y militares van a estar acá, atentos con los puestos de control. También va a haber un refuerzo de operaciones en el área para que podamos enfrentar este flagelo de violencia que nos causa incertidumbre. Asimismo, indicó que se dispuso un importante refuerzo de unidades de inteligencia y de personal de investigación criminal con el objetivo de capturar rápidamente a los responsables de este acto violento. La noticia internacional. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Israel tiene mucha responsabilidad en la falta de ayuda humanitaria en Gaza y puede hacer mucho más para que aumente la entrada de comida, suministros médicos y otros insumos esenciales en la franja. Ayudaremos con la comida, también nos aseguraremos de que no haya barreras que impidan el paso a la gente. Podremos salvar muchas vidas, eso es hambruna real, lo veo y no se puede fingir, dijo Trump desde Escocia. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que no hay ninguna hambruna en Gaza y que todo forma parte de la propaganda de Hamas. No starvation in Gaza. No policy of starvation in Gaza. Por primera vez desde el inicio de la guerra, las organizaciones israelíes B'Tselem y Physicians for Human Rights Israel acusaron al gobierno israelí de estar cometiendo un genocidio en la franja de Gaza. Paralelo a esto, el ministro de Defensa del país, Israel Katz, sentenció: si Hamas no libera a los rehenes, las puertas del infierno se abrirán en Gaza. En el terreno, a pesar de la pausa de bombardeos de las fuerzas de defensa de Israel entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche, más de 30 personas han muerto en las últimas horas en centros de repartición de ayuda, mientras las Fuerzas Armadas de Jordania y Emiratos Árabes Unidos han realizado 2 nuevos lanzamientos aéreos sobre la franja, de un total de 17 toneladas de ayuda humanitaria y suministros alimentarios. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Inglaterra, pues Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, expuso que después de su etapa en el equipo inglés se dará un tiempo de descanso. Abro comillas, estoy seguro, está decidido, más que decidido, porque necesito parar y centrarme en mí.
en mi cuerpo, cierro comillas, dijo el entrenador español. Además expuso que cuando Lamine Yamal lleve 15 años jugando se podrá comparar con Lionel Messi. Por ahora hay que dejar que haga su carrera. Por último, aseguró que nunca regresará al Fútbol Club Barcelona. Abro comillas, se acabó para siempre. Fue muy bonito, pero se acabó, cierro comillas, fue lo que dijo Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia Jason Jiménez, porque el artista de música popular logró deslumbrar con su show en el Estadio El Campín en Bogotá el pasado 26 de julio, mismo día de su cumpleaños. El concierto tuvo más de 40.000 espectadores que cantaron los grandes éxitos del artista, como ¿Qué día soy? Te voy a olvidar, tenías razón. Una de las mayores sorpresas de la noche fueron los invitados que acompañaron el show, entre ellos Fernando Urbano, el Charrito Negro, el Andariego, Andy Rivera, Ciro Quiñones y hasta Nampa Básico. Uno de los momentos más conmovedores para el público fue cuando su hija subió al escenario, lo abrazó y le dijo: papá, lo logramos. Jason Jiménez hizo historia siendo el primer artista de música popular en llenar un campín. Estas y más tendencias en blurradio.com.